me quiero quedar con el empuje de Colombia, porque 3 minutos después llega este golazo. Es un golazo del señor Torres. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Mundial Sub-20, por supuesto. Estamos con el partido que nos quedó pendiente de la jornada del día sábado. Partido que tuvimos entre Brasil e Israel, que por supuesto lo pueden ir a disfrutar, que va a estar en el canal, que está en el canal ya de hecho, y se los voy a dejar ahí en el primer comentario fijado. Y en este momento nos encontramos con el análisis, la reacción por supuesto, y un poco de editorial de lo que fue la eliminación de la selección colombiana. Se nos va otra selección sudamericana. Ayer tuvimos 2 eliminaciones en cuarto de final. Hasta el momento los 2 duelos los perdieron las selecciones sudamericanas. Pasó Israel, pasó Italia. Y hoy tenemos la posibilidad de poder tener a Uruguay tranquilamente en las semifinales. Veremos qué va a pasar. Tiene un partido muy difícil con Estados Unidos, pero eso quedará para otro momento, obviamente para el próximo video. En este caso vamos a analizar la eliminación de la selección colombiana, como bien les dije, la selección sub-20. Y el título lo están leyendo, es: por este motivo la selección colombiana, o Colombia mejor dicho, se quedó afuera del Mundial Sub-20. Por este motivo no pudo salir campeón tampoco. Y creo que es lo que venimos analizando desde siempre y lo vamos a analizar durante todo el video. Y es la parte colectiva. La selección colombiana, si bien tiene muy buenos nombres y tiene individualidades que son de nivel superior, o sea, de nivel mayor tranquilamente, le faltó engranar, le faltó tener aceitado lo que es la materia colectiva, lo que es el funcionamiento en equipo, lo que es retroceder juntos en bloque, atacar juntos en bloque, no quedar descompensado atrás, defender bien las pelotas paradas, todo lo que es colectivo, todo lo que lleva a un conjunto de cosas. La desaprobó en este Mundial Sub-20. Hay que decirlo que lo desaprobó, y la mayoría de los partidos que ganó, que si bien es cierto que arrancó siempre abajo en el marcador, es increíble eso, pero es así, menos el último partido con Eslovaquia en octavos de final, que jugó verdaderamente un partidazo. En la mayoría de los partidos arrancó detrás en el marcador, o sea, arrancó abajo en el marcador y se tuvo que reponer, se tuvo que sobreponer ante la situación adversa. Lo hizo muy bien eso Colombia, sí, pero lo hizo a través de individualidades. Y ayer no aparecieron tanto esas individualidades, entonces quedó evidenciado la falta colectiva. Así que si les parece vamos a analizar juntos lo que fue este partido entre la selección italiana, que mereció pasar, hay que decir lo que mereció pasar, por más que Colombia no es que jugó un pésimo partido, porque la realidad es que tuvo sus chances de gol y me parece que hasta incluso el resultado es un poco injusto. No creo que sea un resultado para un 3-1. Si ganaba Colombia por un gol iba a estar bien, pero yo creo que se podría haber dado un empate tranquilamente. Porque Colombia tuvo sus chances de gol y de hecho las vamos a estar viendo, como así también Italia tuvo lo suyo, obvio. Pero fue bastante de igual a igual, y creo yo que si encontraba ese plus Colombia, esa jugada colectiva de la cual hablamos, yo creo que podría haber pasado de ronda tranquilamente. Pero bueno, falló eso y creo que esa responsabilidad la tiene el entrenador. Porque la selección colombiana tiene un gran plantel, un gran equipo. Y Héctor Cárdenas no supo hacer funcionar a este equipo en lo colectivo. Así que ya sé que lo mencioné 40 veces lo colectivo, pero para mí es muy importante en este tipo de competencias. Si les parece vamos a arrancar con la primera jugada. La primera jugada, esto también te descompagina todo. Porque fue en el minuto 8 y en el minuto 8 pasa esto. Tiran un centro, Marquinhos duda en salir y después gana muy bien de cabeza el 8 de la selección italiana, que ya está en modo goleador. Estoy hablando de Cesare Casadei, un crack, un genio, la verdad este chico tiene mucho futuro por delante, es un muy buen jugador. Y Tommaso Baldanzi es quien da la asistencia. Después en el segundo gol se van a intercambiar los roles, lo van a ver. Por otra parte, ya dando de lado lo de Colombia, hablo de Italia y a mí me pone contento que Italia esté en semifinales. O sea, si las selecciones sudamericanas no pasan de ronda, Italia me tira un poco, por la sangre más que nada. Pero ayer Colombia, como les dije, estuvo muy mal en las pelotas paradas y si se dan cuenta van a encontrar similitudes en los 3 goles que recibe Colombia. En los 3 goles hay malos movimientos defensivos y dejan recibir solos a los jugadores de Italia, porque acá el centro lo gana muy bien, es cierto, lo gana muy bien Cesare, pero también Marquinhos duda en salir y le cabecean en el área chica, por lo tanto la pelota era de él, dudó en salir, se quedó a mitad de camino y después los centrales no defienden, o sea, no saltan a cabecear la pelota, no saltan a disputar la pelota, mejor dicho. Es un muy lindo gol, la verdad, de Italia, pero minuto 8 te descompagina todo, como les dije, el análisis del partido, el análisis previo, o sea, el planteamiento que había hecho Cárdenas, se ve
tirado a la basura, como hablo casi siempre cuando pasan estas cosas. El análisis y el planteamiento se va a la basura porque en el minuto 8 ya vas perdiendo 1-0. Entonces todo lo que habías planificado, ya está. Tenés que cambiarlo y tenés que salir en busca del partido ahora. Dicho esto, Colombia lo buscó. Y Colombia tuvo esta situación de gol, por ejemplo. Una muy buena jugada por la banda derecha, engancha y bomba, que después ataja muy bien el arquero. Quizás se iba, quizás se quedaba, no sé a dónde iba exactamente esa pelota. Pero es un muy buen sablazo. Y hay que tener en cuenta que cuando no podés llegar a través de jugadas colectivas, porque Italia estaba muy bien cerrado ahí atrás, tenés que patear. Y Colombia eso lo entiende. Entonces tiene futbolistas que tienen buen pie y lo entiende y patea de afuera del área también. Así que me quiero quedar con esas cosas también. Un gran partido de Torres, el doble 5. Asprilla jugó también verdaderamente muy bien. Oscar Cortés estuvo a la altura. Faltó pulir ese detalle de los metros finales, nada más. Pero estuvieron muy bien. Ángel, el delantero, también jugó verdaderamente muy bien. No se le abrió el arco a Colombia, pero no jugó mal. Con eso me quiero quedar. Faltó, como les dije, ese plus que lo genera el jugar en equipo. Ese plus faltó ayer, pero Colombia jugó. O sea, Colombia estuvo a la altura de lo que es unos cuartos de final de Mundial. Pero por cuestiones, por detalles, no se lo pudo terminar llevando. Vamos a pasar a otra de las jugadas de peligro que tuvo Colombia. Miren esta es por la banda izquierda. Un gran bombazo que también se la toca el arquero, si no me equivoco. Y por poquito nada más. Si no me equivoco, fue Ángel el que pateó el arco. Ángel, desde que ingresó en aquel partido, que creo que fue el segundo de la fase de grupos, desde el banco de suplentes, no paró de buscar el arco. Tenía el arco acá, entre ceja y ceja. Lo tenía acá el arco. Y siempre buscando, siempre pateando, siempre tomando la mejor decisión también. Y eso me pone muy contento porque son chicos que van a tener revancha. Ustedes sepan que esto no termina acá. No es que perdieron el Mundial y chau. No. Va a haber revancha y quizás la revancha pueda llegar en la mayor tranquilamente. Así que, nada, apoyen, sigan de cerca a estos chicos que tienen mucho futuro. Y vamos a pasar ahora sí al segundo gol. El segundo gol de Italia. Díganme si no es un calco del primer gol. Miren esto, Centro, en este caso no es de córner, y cabezazo. La bajan y bueno, definición. O sea, en este caso no hubo cabezazo derecho al arco, pero de vuelta, cabecea solo. En este caso el que cabecea es el mismo que mete el gol en el primer gol, que es el señor Cesare Casadei. Y el que define es Tommaso Baldanzi, que es quien asistió en el primer gol. Un calco del primer gol, el segundo gol. Desatención defensiva, cabecea entre los centrales, la baja y después define muy bien. Marquínez sale a achicar. No tiene responsabilidad para mí en este gol el arquero Marquínez, que hizo un mundial excelente y es un arquero con mucho futuro también. Sépanlo, a los hinchas de Atlético Nacional, tienen un arquerazo ustedes. Disfrútenlo y apóyenlo porque es un chico con mucho talento. Dicho esto, es el segundo gol de Italia, ya minuto 37, te vas al vestuario 2-0, tenés que salir en busca del partido en el segundo tiempo y salís a jugar el segundo tiempo y ni bien salís a jugar 40 segundos de segundo tiempo y miren lo que te hacen. Centro al medio, un auténtico golazo. Es un auténtico golazo, un golazo de taco, un muy lindo centro también por parte de Tommaso Baldanzi, que asistió en 2 goles y marcó uno, figura total el chico ese. Francesco Pio Espósito es el encargado de marcar el 3-0 y nuevamente todo lo que planificaste en el entretiempo para salir a buscar el partido, para ir en busca de ese empate o de ese descuento, mejor dicho, triple al tacho de basura. Al tacho de basura porque pasás a perder 3-0, entonces la desmotivación que puede llegar a tener un jugador ahí dentro de la cancha es tremenda porque se te desmorona todo lo que vos todo lo que vos tenías en la cabeza de decir, bueno, ahora voy a salir en busca del partido y demás. Con un 3-0 es muy complicado. Así todo, me quiero quedar con el empuje de Colombia, porque 3 minutos después llega este golazo. Es un golazo del señor Torres, que fue para redondear un excelente partido, la verdad, de Torres. Tienen un 5 también muy bueno, la selección colombiana. Johan Torres, 18 años, de Independiente de Santa Fe. Muy buen jugador y se lo merecía. Bueno, marca el 3-1 en el minuto 48 y eso te levantaba para ir en busca del partido nuevamente. Entonces Colombia siguió buscando, quedó descompensado atrás y tenía jugadas como esta, por ejemplo, Italia, de contragolpe, desatención defensiva, cabezazo de creo que es Casadei de vuelta, pega en el palo. Y también Colombia tuvo lo suyo. Miren esta jugada, por ejemplo, de Colombia. Pase al medio y después creo que es Ángel, sí. Y bueno, saca una mano tremenda el arquero de Italia.
Y ya con esto, ¿qué puedes hacer? Entonces, Colombia lo buscó, estuvo a la altura de los cuartos de final, como bien les dije, no tuvo fortuna, en algunas jugadas no ligó. También es cierto que hubo muchos errores defensivos, que creo que es una de las cuentas pendientes que tuvo Colombia, las desatenciones defensivas, o sea, esas desconcentraciones de momentos nada más, que hicieron que sus rivales le marquen goles. En este caso Italia le marcó 3 goles, pero bueno, son dos chicos, Mantilla y Álvarez, que juegan muy bien, juegan verdaderamente muy bien. Entonces creo yo que, como les dije, se nota que no había un trabajo, o sea, no estaba lo que es lo grupal, lo que es el equipo en sí. Y eso creo que, como les dije, es parte y es responsabilidad del señor Héctor Cárdenas. Pero bueno, cada uno puede tener su análisis y, como siempre, los invito a que lo dejen ahí abajo en los comentarios, porque yo los voy a estar leyendo. Y para mí ese fue el motivo por el que Colombia hoy ayer mejor dicho, se quedó eliminado del Mundial Sub-20. Y ya vendrá la revancha, sepan que estos chicos próximamente, más temprano que tarde, van a estar en la selección mayor, van a tener su oportunidad y ahí vamos a estar para cubrirlos y para seguirlos de cerca. Gracias por estar ahí detrás de la pantalla, los quiero mucho, les mando un abrazo grande.